Las 10 de la mañana con 31 minutos y hay a esta hora ya 12 grados en Santiago. No debería aumentar mucho más la temperatura. Se estima que podría llegar a los 15 grados en este día miércoles 30 de junio. Y está cubierto Santiago, así se va a mantener. Podría haber algunos atisbos de nubosidad parcial durante la tarde, pero está difícil, ¿eh? Se ha mantenido de esta manera durante toda la mañana, a pesar de que ha aumentado rápidamente la temperatura. Y la mínima solamente alcanzó 3,6 grados, pero no fue bajo cero durante este día miércoles. Vamos a revisar titulares a esta hora. El séptimo juzgado de garantía de Santiago admitió a tramitación una querella contra el ministro Enrique París y otras autoridades de salud. El libelo los acusa de violar la normativa sanitaria tras el ingreso de la variante Delta al país. El gobierno aseguró que durante el año 2020 se hicieron transferencias directas a las familias por 6.000 millones de dólares. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que para este año esa cifra alcanzaría los 21.000 millones de dólares. La tasa de desempleo bajó a un 10% entre marzo y mayo, lo que equivale a una caída de 1,2 puntos porcentuales en 12 meses. El número de ocupados aumentó gracias al comercio, la construcción y la industria manufacturera. Cristian Garín venció al español Bernabé Zapata en su debut en Wimbledon. Este es el primer triunfo del tenista nacional en este torneo. Bueno, hay algunos parlamentarios de oposición que no han descartado que se pueda presentar una acusación constitucional contra el ministro de Salud, Enrique París. Los legisladores cuestionan la gestión del secretario de Estado tras el ingreso de la variante Delta a nuestro país. Queremos precisamente conversar sobre este y otros temas con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, Karina, buenos días. Gusto de saludarte y a todos quienes nos están viendo, todos y todas. Igualmente, diputada, queremos partir preguntándole por esto que mencionábamos. Ayer se advirtió ya por parte del Frente Amplio que hoy día se iba a presentar la interpelación, pero al parecer esta figura no deja conforme a todos. ¿Usted está conforme con la interpelación al ministro de Salud? Bueno, más que una presentación del Frente Amplio, esto fue un acuerdo de los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de oposición. De hecho, ayer tuvimos reuniones, hemos tenido reuniones todos estos días para preparar la presentación de la interpelación. El día de hoy ya se subió a la plataforma para juntar las firmas, así que estamos en ese proceso para poder hacer la presentación ya formal de la interpelación al ministro. O sea, la interpelación al ministro es un hecho, no es solo un anuncio, nosotros ya lo hemos trabajado de conjunto, insisto, entre todos los parlamentarios de oposición de la Comisión de Salud. Y bueno, lo que a mí me preguntaron el otro día era si estaba descartada una acusación constitucional, y lo que yo he dicho es que en absoluto. Nosotros tenemos facultades parlamentarias de fiscalización, una de ellas es la interpelación, otras es la acusación constitucional, y creo que también en gran medida para hacer esta evaluación sobre una posible o no acusación constitucional va a ser muy relevante lo que ocurre en la interpelación. Acá nosotros estamos esperando que se nos den respuestas mucho más claras y concretas en torno a lo que ha ocurrido en nuestro país respecto al manejo de la crisis sanitaria. El ingreso de la variante Delta, de la forma en que ingresó, la situación en que ocurrieron los hechos a propósito de los cuestionamientos al cumplimiento del protocolo. De hecho, ayer volvimos a oficiar al Ministerio para saber exactamente por qué hoy día se dice públicamente de que no hay cumplimiento de los protocolos, de que la persona habría reconocido solamente un día de cuarentena ante una situación tan compleja. Nosotros en la Comisión de Salud veníamos advirtiendo hace varias semanas de que era necesario restringir aún más el ingreso a nuestro país, cerrar de manera definitiva las fronteras, sobre todo aquellos países donde la variante Delta ya había sido confirmada, y sin embargo no hubo acuerdo en relación a eso por parte del Ministerio. De la misma forma en que no nos escucha a nosotros, no escucha a los expertos el Ministro de Salud, no escucha al Colegio Médico, no hay Consejo Técnico. El Consejo Técnico no dijo ni una sola palabra en relación a la extensión del estado de excepción de manera previa, me refiero. Y se supone que hasta ahora iban a hacer un cambio de estrategia que no lo hemos conocido y que siguen en silencio respecto del cambio de estrategia. Entonces, son muchos los elementos, que se acumulan, Karina, y que lo que traen como consecuencia es que se pierden vidas humanas producto de esta negligencia. Claro, precisamente le iba a preguntar sobre esa frase que usted pronunció en las últimas horas, donde dijo que acumula el ministro París
razones suficientes para una acusación constitucional. Entonces, entre esas razones suficientes estaría lo que ocurrió con el ingreso de la variante Delta, pero además otros episodios que se han acumulado en el último tiempo, ¿y como cuáles? A ver, yo creo que lo que estamos viviendo en nuestro país ya hace varias semanas que estamos en una situación bastante crítica, si bien en estos últimos días las cifras pareciera ser que se empiezan a estabilizar y a bajar, todos y todas fuimos testigos de un momento en el cual llegamos a los 9.000 contagios a nivel nacional, que teníamos muertes sobre las 100 personas diariamente, estábamos en una situación de más del 99%, o sea, del 95% en región y 99% de ocupación de camas críticas en los distintos hospitales. Entonces, claro, si con todas las medidas que se han tomado, con cada una de las propuestas estratégicas que el gobierno ha hecho sin consulta a los expertos o sin escuchar a los expertos, finalmente las consecuencias sanitarias son estas, la pregunta es, bueno, ¿dónde está el problema entonces? Acá hay claramente un problema de definiciones políticas, de administración, que no son solo del ministro, quizás el ministro París es la persona más visible porque está a cargo de la cartera, pero acá hay una definición política de este gobierno desde el principio de la pandemia de no poner en el centro la salud y la vida de las personas. Y muchas de esas vidas que se han perdido probablemente podrían haber sido salvadas si es que se hubiesen tomado medidas anticipadas en cuanto a haber integrado recursos necesarios a los servicios de salud, haber integrado recursos a las familias para que pudieran hacer cuarentenas efectivas, mayores medidas de control. Acá ha habido muchas denuncias de que las cuarentenas no se cumplen porque tampoco hay fiscalización. Y que ese es un problema muy de fondo, ¿no? Porque finalmente, claro, hay un tema de autorresponsabilidad ciudadana, pero por sobre todo hay una responsabilidad pública de parte del Estado de Chile. Entonces, por eso yo digo que el analizar una acusación constitucional no es una locura, creemos que es algo que hoy día está sobre la mesa, lo hemos conversado sin lugar a dudas, no está confirmado ni estoy anunciando que lo vamos a hacer, solamente estoy planteando que es algo que es una herramienta que tenemos, el ministro ha ido acumulando razones para esto, no solo él, sino que toda la gestión durante este gobierno, que creemos que ha sido fallida, y no lo digo yo, lo dicen los datos. Acá los datos hablan por sí solos respecto del fracaso de la estrategia sanitaria que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera para enfrentar la pandemia. Ahora, ¿usted es partidaria de que primero se haga una interpelación y en base a esas respuestas que debería dar el ministro, ustedes establezcan si eso los satisface o no y luego se presente una acusación constitucional eventualmente? Bueno, eso es lo que estamos analizando, no es una decisión que pase solo por mí, nosotros estamos primero poniendo todos los esfuerzos por hacer una buena interpelación, porque la interpelación clarifique algunas cosas, porque se den las explicaciones correspondientes y que frente a esa información que hasta ahora no hemos tenido abiertamente, porque por más que lo hemos solicitado desde la Comisión de Salud, las respuestas no llegan o llegan de forma tardía, o las que llegan finalmente nos ratifican que aquí ha habido negligencia. Entonces, frente a ese escenario, obviamente tenemos que seguir conversando y evaluando de manera conjunta con los miembros de la Comisión de Salud, con las bancadas de oposición, por supuesto, también, cuáles son las medidas que podemos tomar dentro de las herramientas que el Parlamento tiene. Pero lo que no puede pasar, Karina, es que el Parlamento sea un espectador de lo que aquí está ocurriendo, de lo que está pasando en el país y de que se sigan perdiendo vidas de personas que podrían ser evitadas, que podemos evitar, ¿cierto?, un desenlace fatal cuando se tomen medidas realmente efectivas para una estrategia sanitaria que se ha dicho a todas luces y lo piden a gritos los expertos que cambie urgentemente, y el gobierno no ha tenido un pronunciamiento sobre eso. Diputada, hoy día fue acogido a trámite por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y ya lo remitió a la Fiscalía Centro Norte, una querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón contra el ministro Enrique París, la subsecretaria Paula Daza y la seremi de Salud Paula Labra. Ahí, en esa querella, los acusan directamente de una negligencia monumental, según dijo el abogado. Señalan que tendrían las autoridades de salud que haber velado por el estricto cumplimiento del Código Sanitario y aseguran que las autoridades la violaron y expusieron a la población a un daño inconmensurable, favoreciendo la propagación de la variante más agresiva del virus, refiriéndose a la variante Delta. ¿Esta querella también va a ser parte de los argumentos que ustedes van a presentar en la interpelación al ministro París? Bueno, no es la primera querella.
Yo quiero recordar que hubo una querella también realizada contra el primer ministro de Salud, que fue el ministro Mañalich, que estuvo a cargo, de la pandemia. Hoy día las condiciones no han cambiado radicalmente en torno a la gestión ministerial respecto del manejo sanitario, y obviamente que todos los antecedentes que podamos recoger, incluida esta querella, van a estar puestas sobre la mesa para el análisis, la evaluación que tenemos que hacer para poder contribuir. Esa es nuestra intención acá. Lo primero y lo principal, Karina, es la vida de las personas. Chile es un país pequeño, es un país que tiene condiciones, que tiene recursos incluso para poder hacerse cargo de esto. No puede ser que lo último en el eslabón sea la vida de las personas, porque los que mueren son los pobres. Si nosotros miramos la tasa de mortalidad del virus, no está concentrada en Vitacura, la Dehesa o Las Condes, está concentrada en los sectores populares, y eso no puede ser, no es aceptable. Y ahí es donde está nuestro punto, nuestro cuestionamiento, porque los resultados son los que hablan. Diputada, ¿cuál es la visión que ha habido al interior de la Comisión de Salud respecto del momento en que estamos? Porque pareciera ser un momento crucial, ¿no es cierto?, en términos de cómo va a ingresar y con qué fuerza la variante Delta a Chile. Se ha planteado que una de las grandes deudas en el manejo de la pandemia ha sido la trazabilidad. Eso no es un misterio para nadie, por la cantidad de personas que se trazan por contacto, ¿no es cierto?, por contagio, quiero decir. La cantidad de contactos que se establecen por contagio en Chile es muy baja en comparación con Europa. Ahora, ¿cómo analizan ustedes que se puede prever el futuro que tenga nuestro país frente a la pandemia, entendiendo que en este momento debería haber, por ejemplo, cambios en trazabilidad o también en los protocolos del manejo de ingreso de casos que vienen desde el exterior a Chile? Veíamos estos dos casos de la variante Delta que han ingresado, pero además con muchas dudas respecto del procedimiento. ¿Con qué impresión se están quedando ustedes también respecto de este momento crucial? Sí. Bueno, lo primero, Karina, es que se cumplan los protocolos, ¿no? Y eso ya, al haber tenido la noticia, la denuncia de que al menos en los dos casos que ya que han ingresado a Chile, al menos en uno de ellos, no se haya cumplido el protocolo como corresponde, a lo cual también estamos esperando respuesta, porque no hemos tenido respuesta oficial del Ministerio al respecto, realmente deja y siembra una sensación de incertidumbre que es inaceptable. Lo que más necesitamos los chilenos y chilenas en este momento es tranquilidad, certeza de que la autoridad sanitaria está haciéndolo todo por evitar que los contagios sigan aumentando. Y ahí, claro, lo de la trazabilidad lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Le venimos pidiendo al ministro poder aumentar los esfuerzos, aumentar los recursos, mejorar las condiciones. Hay otras experiencias en el mundo, recogerlas también, tomar... yo sé, y nadie aquí podría decir, bueno, todos sabemos que lo que va a pasar con la pandemia. Es evidente que en esto hay cosas que hemos ido aprendiendo en el camino, pero también cuando uno se tropieza 2 o 3 veces con la misma piedra, lo que da cuenta es que en realidad no hay voluntad de aprender. Y ahí es donde está el problema de fondo. O sea, si nos equivocamos una vez, puede ser perdonable y aceptable porque estamos aprendiendo. Pero si nos equivocamos 2 o 3 o 4 veces de la misma manera, con los mismos problemas, con las mismas cosas, bueno, entonces algo hay más de fondo respecto de la voluntad real de asumir el costo y la responsabilidad de lo que aquí está pasando. Entonces, nosotros no solamente creemos que el problema está en la trazabilidad, también hemos planteado lo de la fiscalización. La fiscalización de la cuarentena es absolutamente baja. No se están fiscalizando en las comunas que están en transición, que están en cuarentena. Entonces, ¿para qué hacemos un paso a paso si finalmente en el paso a paso no se cumple en los territorios? Y las consecuencias de eso son más contagio, más problemas sanitarios y por tanto más ocupación de cama y en consecuencia más mortalidad. Diputada, y lo vuelvo a decir, concentrada además en algunos sectores y no en la totalidad de la población. También quería conversar con usted sobre la aprobación en la Cámara del proyecto para un fuero laboral de los trabajadores de la salud que han trabajado precisamente la pandemia y que establece un periodo de descanso. ¿Cómo se materializaría ese periodo de descanso y a cuánto alcanzaría el fuero? Sí. Bueno, efectivamente este es un proyecto de ley que presentamos, yo soy la autora, pero lo trabajamos con todos los gremios de la salud a nivel nacional, con la Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, a partir de un diagnóstico que los propios trabajadores han realizado. La Universidad de Chile emitió un informe en torno al estrés laboral al que han estado expuestos los trabajadores de la primera línea. O sea, yo creo que para nadie es un secreto, Karina, de que los trabajadores de la salud, trabajadoras, se han
puesto sobre sus hombros una gran responsabilidad. Algunos de ellos han perdido la vida, algunos de ellos están con niveles de estrés tremendo. Ha aumentado incluso la presentación de licencias médicas por estrés laboral, porque es evidente, cuando una persona se tiene que enfrentar a la vida o la muerte, al riesgo de un virus que por lo demás te puede contagiar, incluso matar, pero al cual estás expuesto todos los días en primera línea, cuando puedes llegar a contagiar a tu familia, todos esos elementos que a lo mejor son invisibles, lo viven diariamente los auxiliares de servicio, los técnicos paramédicos, las enfermeras, las matronas, los kinesiólogos, por supuesto las y los médicos, o sea, todo el equipo de salud, incluso los administrativos de conjunto. Y nosotros lo que creemos es que llegó el momento de que no solamente les reconozcamos públicamente y les demos aplausos, lo cual es muy bonito, es significativo y se valora, pero no basta con los aplausos. Necesitamos que esto se transforme también en una ley que los repare, que los garantice y que los resguarde. Muchos trabajadores que han estado en horario, por ejemplo, o con contratación externa, han sido despedidos en medio de la pandemia. Parece incluso ridículo, pero real. Y hay trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo a pesar de todo el riesgo que han corrido. Entonces, de eso se trata el fuero laboral, de establecer un año de fuero una vez terminado el estado de excepción para resguardar los puestos de trabajo, para que estos trabajadores además sean reasignados en labores si es que finalmente se logra controlar el tema de la pandemia, las camas críticas, que yo espero que sea así lo más pronto posible, todos esperamos eso. Y por otro lado, el descanso compensatorio es un descanso que se puede tomar en un plazo de 2 años después de terminado el estado de excepción. No es que empiece a correr ahora, sino que una vez terminado el estado de excepción se puede empezar a tomar desde el acuerdo obviamente del trabajador con el empleador, para que además sea algo coordinado, sea algo programado, donde no todos los trabajadores se vayan para la casa, sino que sea algo que se pueda ir dando de manera progresiva, no simultánea, entre todos los miembros del equipo de salud, y poder desarrollar con eso una reparación de 14 días de descanso, que es una medida más que de ocio, como le podríamos decir, no son solo vacaciones, sino que hay que entenderlo como una medida de reparación en cuanto a la salud mental de todos aquellos que han estado expuestos a este nivel de estrés que es muy brutal, y que, bueno, yo saludo, reconozco y valoro lo que los trabajadores y trabajadoras de la salud han hecho por todos nosotros y nosotras. Al final nuestra vida, la de todos nosotros, sin distinción, está en manos de ellos. Así ha sido además reconocido transversalmente, ¿no es cierto?, en nuestro país. Ahora, la quiero llevar a otro tema, diputada, porque también la Cámara aprobó un proyecto de resolución para que el precandidato Daniel Jadwe pueda explicar los dichos vertidos contra la comunidad judía en su anuario, un hecho que ha sido difundido ampliamente por las redes sociales. ¿Qué le parece esa resolución? Me parece una vergüenza, me parece una pérdida de tiempo, creo que saca el foco de lo principal. Nosotros hoy día estamos en una discusión absolutamente importante, ya lo discutíamos recién, una alerta sanitaria nacional, mundial. Estamos en una situación compleja desde el punto de vista de la economía y familias pasando hambre, que se alimentan en ollas comunes, y que la UDI o que algunos parlamentarios estén preocupados del anuario de Daniel Jadwe hace 35 años, es una vergüenza, es un absurdo, porque por lo demás todos sabemos que los anuarios son una parodia, no son palabras de él siquiera. Todos sabemos cuál es el rol que Daniel Jadwe ha tenido en la defensa del pueblo palestino, en contra de la ocupación, en contra del sionismo que ha ejercido el Estado de Israel, y eso es una realidad. Él tiene una posición respecto a eso que es muy seria, tiene un libro, de hecho puedo recomendarlo, muy interesante al respecto, pero de ahí a llegar a sacar un anuario que por lo demás no son palabras de él, es una caricatura, es una parodia que hacen los estudiantes cuando Daniel Jadwe tenía 15 años. Entonces, cuando no son capaces de confrontar por la vía de las ideas aquellos que quieren contener los cambios, los que no quieren un país justo, los que quieren mantener el neoliberalismo, buscan estas fórmulas que son finalmente, a mi parecer, una campaña del terror, Karina, porque ya este no es el primer proyecto de resolución que presentan. Han presentado toda la semana un proyecto de resolución hablando en contra de Daniel Jadwe por alguna u otra cosa. Esta vez les resultó la aprobación, lamentablemente, pero realmente me parece que no es un tema fundamental ni central. Yo les haría un llamado a los opositores, a quienes tienen otras candidaturas presidenciales, a confrontar las ideas, a poner la discusión sobre la mesa. ¿Qué es lo que queremos del país en el futuro, en los próximos meses? Tenemos una convención constitucional en curso que parte este domingo. Eso es lo importante, no lo que decía el anuario de Daniel Jadwe hace 35 años atrás. ¿Y qué podría haber, qué motivación podría haber detrás de esto? Porque ellos consideran que estas declaraciones son graves.
Es que no son declaraciones de él. Entonces, yo creo que están inventando algo, se están inventando y lamento que sea tema de esta conversación incluso. O sea, realmente creo que lo que está ocurriendo con esa situación, que utilicen la Cámara de Diputados, que se supone una institución democrática seria, para establecer caricaturas políticas o generar este tipo de persecuciones, como lo que se está generando con la candidatura de Daniel Jadue en particular, me parece que es realmente insólito. Yo incluso me lo cuestionaría más desde esa perspectiva. ¿Por qué utilizan de esta forma tan burda una institucionalidad que se tiene que dedicar a legislar cosas como las que estábamos conversando recién, el fuero y el descanso compensatorio, que es un proyecto de ley del que la bancada comunista es autora, la bancada que respalda la candidatura de Daniel Jadue? Hoy día votamos igualdad salarial, proyecto de ley que presentamos el año 2016, yo soy autora también, para que hombres y mujeres tengan los mismos salarios. Esos son los temas importantes. Así que yo haría un llamado a la altura de mira nomás y a no mal utilizar estas instituciones en función de estas persecuciones o situaciones políticas que construyen una caricatura de un candidato presidencial que no solo ha demostrado su seriedad, su compromiso, sino que también su voluntad de cambio. Diputada Carol Cariola, le queremos agradecer por haber estado con nosotros en Noticias Express en CNN Chile. Que tenga una buena mañana. Que estés muy bien, muchas gracias. Ojalá se apruebe igualdad salarial hoy, que se votan un ratito más. Nos interesa a todas. Nos interesa a todas. Sí, a todas y a todos, porque también les hace bien a los hombres que haya más democracia y igualdad. Sin duda. Muchas gracias, diputada. Buenos días.